En particular, dentro del módulo 3 vamos a analizar lo referente a la educación financiera, ¿sí? Vamos a ver en términos generales a qué nos referimos con educación financiera y es importante que nosotros como facilitadores tengamos obviamente los conocimientos necesarios a fin de guiarle a nuestros emprendedores con ciertas cuestiones referentes a sus emprendimientos y a también cómo medir el impacto y por sobre todo las ganancias que también ellos tienen, ¿sí? Enseñarle qué es una meta financiera, cómo se logra, cómo se estructura esa meta financiera, ¿está bien? Son términos que desde luego tienen una amplitud súper considerable, ¿verdad? Que si nos vamos a detener en hablar en cada uno de los temas, quizás nos lleve mucho más tiempo, ¿sí? Pero lo que buscamos ahora mismo es la conceptualización y una noción básica de los términos, ¿sí? Para nosotros poder guiar nuestros emprendimientos o los emprendimientos de nuestros participantes hacia ese proceso de formalización que buscamos nosotros como Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ¿sí? Entonces, todo lo referente a las finanzas, que sería el primer tema, todo lo referente a finanzas, se refiere a una rama de la administración y de la economía que estudia el intercambio del capital entre individuos, empresas o estados, ¿sí? Con la incertidumbre o el riesgo que estas actividades pueden conllevar, ¿sí? Entonces, las finanzas se dedican al estudio de la obtención de un capital que yo voy a invertir en bienes productivos y de las decisiones de inversión de los ahorradores. Es decir, que yo voy a administrar lo que tengo, ¿sí? O voy a administrar lo que yo pedí o ese crédito que yo pedí. Debo saber cómo administrarlo a fin de cubrir todo ese gasto del crédito que obtuve, ¿sí? Invertirlo también de una manera correcta para que mi emprendimiento entonces también pueda crecer y pueda expandirse, que es justamente lo que buscamos al darle el conocimiento de las finanzas, ¿sí? Entonces, dentro de las finanzas en particular, vamos a hablar de lo que es una meta financiera, ¿sí? Que es ese objetivo que yo quiero lograr en un tiempo determinado, ¿sí? Pero yo tengo que emplear para el logro de esa meta financiera mi tiempo, mi esfuerzo, todos los recursos laborales y económicos, ¿sí? De una manera hábil y consciente, ¿sí? ¿Por qué les digo hábil y consciente y también sobre todo habitual? Porque lo debo hacer siempre, ¿está bien? O sea, debo de seguir siempre la misma estructura para de este modo llegar a esa meta financiera que yo me propuse, ¿está bien? Es decir, trabajar en el objetivo final de esa meta financiera. Y me van a decir, profe, ¿y cómo vamos a hacer o cómo podemos hacer para lograr llegar o lograr por lo menos estructurar primeramente mi meta financiera? ¿Sí? Bueno, vamos a usar básicamente este modelo en particular, ¿sí? Que como verán tiene una estructura, podríamos decir, de 3 columnas, ¿sí? Que sería la situación actual en la que yo me encuentro hoy, ¿sí? ¿Cuál sería el camino que yo voy a seguir o los pasos que debo seguir, ¿sí? Para llegar a la columna 3, que serían las metas financieras. ¿Está bien? Esas metas financieras serían donde yo busco llegar en un plazo determinado, ¿sí? Entonces, debemos escribir cuál es nuestra meta y cuáles serían los pasos que vamos a seguir para poder lograr o llegar a esa meta, ¿sí? Siempre voy a tener en cuenta 2 factores, ¿sí? El tiempo y la inversión que voy a necesitar para llegar o lograr esa meta en particular. ¿Está bien? Entonces, dentro de mi situación actual, podríamos decir que eso es donde yo me encuentro hoy en día, ¿sí? Es decir, de dónde estoy y a dónde quiero llegar, ¿sí? Y para saber a dónde quiero llegar, tengo que conocer los pasos, ¿sí? Que se encuentran en la columna 2. Allí están los recursos que yo tengo, ¿sí?
y las acciones que voy a tomar o que voy a llevar a cabo en ese proceso para llegar a qué cosa, a mi meta personal, ¿sí? En este caso nosotros vamos a trabajar en esa meta personal, vamos a trabajar en guaraníes y vamos a trabajar en un plazo determinado. Pero yo tengo que saber cómo, vale la redundancia, saber cuánto dinero voy a poder ahorrar en ese mes, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Pues eso es lo que vamos a aprender ahora, ¿sí? Entonces, aquí vimos ya, antes de pasar esto, vimos el modelo de un plan de meta financiera. ¿Está bien? Es una estructura que también vamos a trabajar dentro de las presenciales, ¿sí? En cuanto a los presupuestos en sí, ¿sí? Vamos a analizar ciertos conceptos antes de ingresar netamente a lo que es un modelo de presupuestos, ¿sí? Entonces, si nosotros antes de ingresar a cualquier campo, siempre debemos conceptualizar. Recuerden que eso también les había mencionado en la clase pasada. Debemos saber de qué estamos hablando, ¿sí? Para poder seguir o continuar o podríamos decir, conocer toda la estructura que sigue o que conlleva eso, ¿sí? Entonces definimos presupuestos, decimos que es un registro tanto de mis ingresos como de mis gastos, ¿sí? Dentro de un periodo de tiempo específico, ¿sí? Este periodo de tiempo puede ser semanal, puede ser quincenal, ¿sí? Y también puede ser mensual. ¿Está bien? Es decir, dependiendo básicamente de cómo yo recibo esos ingresos, también va a depender básicamente de cómo voy a registrar esos ingresos y esos gastos, ¿sí? Y me ayuda, ¿a qué me ayuda el presupuesto? A controlar mis gastos y por sobre todo a conocer cuál es la posibilidad de ahorro que yo tengo, ¿sí? Y al permitirme saber el ahorro que yo voy a tener, me permite también tomar las decisiones para yo invertir ese dinero, ¿sí? O ese porcentaje de mi ahorro, o tomar un crédito y poder pagarlo, ¿sí? Entonces, para eso me sirve a mí presupuestar. En cuanto al presupuesto, dijimos que era un registro de los ingresos y de los egresos. Entonces, vamos a ver qué es un ingreso y qué es un egreso, ¿sí? Un ingreso entonces se refiere a toda la entrada de dinero, ¿sí? A cambio de un trabajo o de la producción o de las ventas de productos o servicios. Y también incluimos dentro de los ingresos las remesas, ¿sí? ¿A qué le llamamos remesas? En términos económicos, al dinero que nos envían nuestros familiares que pueden vivir alrededor del mundo. ¿Está bien? En cualquier otra ciudad o también en cualquier otro país. ¿Sí? Entonces, esas personas nos envían dinero a nosotros. Eso es parte de nuestro ingreso y recibe la denominación de remesas. ¿Sí? En cuanto al ingreso, entonces dijimos que era todo lo que nosotros, como bien su nombre lo dice, ingresa a nosotros o entra a la caja. ¿Está bien? Es decir, si nosotros percibimos el salario del SNPP, posterior a eso percibimos un salario quizás por docencia universitaria o por quizás también podría ser algún tipo de docencia en las escuelas y compañía. Entonces, todo eso voy a registrar como un ingreso, ¿sí? ¿Y qué es un egreso? Sería todo lo que yo voy a sacar de mi caja, ¿sí? Es decir, los pagos por servicio, luz, agua, teléfono celular, ¿está bien? Todo lo que yo, podríamos decir en este caso, saque de la caja, ¿sí? O saque de ese ingreso que tuve, ¿sí? Entonces, pago de servicios, productos, compromisos financieros, es decir, todo lo que quizás yo obtuve algún crédito y tengo que pagar, pues este también es considerado un egreso, ¿sí? Asumidos por una persona o por la familia en sí. ¿Por qué habla de una persona o una familia? Porque dependiendo básicamente de si la persona vive sola, si se maneja solamente él o si quizás esa persona también maneja a su familia, entonces por eso nos referimos o a persona o a familia, ¿sí? Entonces es destinar dinero para conseguir bienes o servicios, ¿está bien? Entonces, en lo que concierne a presupuesto en sí, ¿sí? Entonces hablamos
del concepto de presupuesto y también de lo referente a ingresos y a egresos. ¿Está bien? Bueno, aparte de eso, vamos a ver un pequeño modelo de presupuesto que tienen allí en pantalla, ¿sí? Básicamente es súper sencillo este modelo. Como verán, tiene el periodo de tiempo, que serían cuántos meses o quizás puede ser también en un año en específico el periodo de tiempo o el plazo en el que yo quiero llegar a esa meta financiera en particular, ¿sí? Entonces voy a registrar primeramente todo lo referente a mis ingresos, que sería cuánto yo gano, ¿sí? También todo lo referente a esos gastos que yo tengo, ¿sí? Esos gastos pueden ser gastos necesarios, que sí o sí debo darles, también los obligatorios, que son aquellos que ya de hecho los tengo presupuestados, estructurados, los gustos adicionales que yo me puedo llegar también a dar en el mes o en la semana. Después tenemos a los gastos inesperados, por ejemplo, me enfermé y tuve que necesariamente comprar medicamentos, entonces voy a registrar como, en este caso, como gastos inesperados. ¿Está bien? Porque llegó ese gasto sin que yo por un momento lo hubiera previsto, ¿sí? Y también tenemos los gastos del negocio en caso de que yo tenga algún emprendimiento. Entonces, como verán, este es un pequeño modelo de presupuesto donde estipula el periodo de tiempo, los ingresos, siempre esos ingresos van a ser una sumatoria y aquí va la sumatoria total del ingreso, ¿sí? Y lo mismo en los gastos. Van registrando todos y cada uno de los gastos que tuvieron y básicamente van a la sumatoria total. En este caso, si no, en ocasiones tenemos tiempo para subdividir, ¿sí? Entre gastos necesarios, obligatorios, gustos, gastos inesperados, entonces lo que podemos hacer es directamente registrar los gastos sin clasificarlos, ¿está bien? Es decir, sin subdividirlos en pequeños grupos, sino registrar básicamente todos los gastos que tenemos y hacer la sumatoria, ¿está bien? Entonces esto sería un pequeño modelo de presupuesto.